Buenos días, jóvenes y señoritas. Estamos ya en la recta final de nuestro segundo parcial del curso de Filosofía 2. Ya pudimos realizar una semblanza de algunos filósofos representativos de la estética, es decir, del pensamiento filosófico acerca del arte y de la belleza. Y como estoy seguro que tienes muy presente, estamos ahora realizando un rápido recorrido por la historia del arte. Nuestro objetivo es que estas dos secuencias se complementen a fin de que podamos muy pronto llegar a ser personas capaces de conversar, de emitir una opinión, un juicio original, de analizar y sobre todo de disfrutar de las expresiones artísticas que la humanidad ha creado a lo largo de su historia. En los videos anteriores hablamos acerca del arte de la prehistoria y del arte de la Edad Antigua. Y sobre todo establecimos cómo nuestra propuesta para comprender estos periodos, la idea de que las expresiones artísticas de cada época están enraizadas en el modo de vida de las personas de cada periodo histórico, sin que el arte deje de ser una expresión individual. La forma en la que cada sociedad está organizada, la mentalidad de los miembros de esa sociedad, son, por así decirlo, el marco a partir del cual los artistas pueden llevar a cabo su tarea creativa. Pues bien, eh, así como la sencillez del modo de vida nómada le dio al arte de la prehistoria estas características tan ligadas a las cuestiones prácticas, a los utensilios y también a las prácticas religiosas de los hombres de la prehistoria, también vimos cómo al surgir el modo de vida sedentario gracias al descubrimiento de la agricultura y con esta la propiedad privada, algunos hombres se dedicaron forzosamente a crear la riqueza de la sociedad, mientras que otros disfrutaban de el ocio que les permitió dedicarse a la ciencia, a la política y en especial a la creación artística. Así fue que este arte de la época esclavista se convirtió en un arte magnífico, gigantesco, monumental y en un parámetro con el que se juzgó el arte de todas las épocas posteriores. Pues bien, para poder hablar del arte de la Edad Media, deberíamos preguntarnos qué fue lo que cambió en el modo de vida de las personas desde la Edad Antigua hasta la Edad Media. Y si tú lo recuerdas, ya en otra ocasión hemos podido hablar acerca de cómo el modo de vida esclavista comenzó en la esclavitud doméstica en el lejano oriente, pero los griegos llevaron más allá la esclavitud y lo convirtieron en un modo de producción agrícola. Los esclavos de los griegos fueron empleados para producir una vasta riqueza que les permitió a ellos perfeccionar su arte en una forma que no había sido vista con anterioridad, con una originalidad y una atención al detalle que ninguna otra civilización había tenido. Los romanos no solamente tomaron la estafeta del arte y de la cultura griega, sino que además también desarrollaron el modo de vida esclavista mucho más que los griegos, pues los romanos se dedicaron a conquistar a otros pueblos. Pero cuando la masa de esclavos reunida por el imperio romano fue demasiado grande, ésta dejó de ser productiva. Dejó de ser productiva y al mismo tiempo generaba grandes gastos en las conquistas militares del imperio romano para sostenerla. Así es que eventualmente el imperio romano cayó en un periodo de decadencia y cuando fue invadido por los bárbaros colapsó. Así comenzó la época feudal. En el Imperio Romano, hay que aclarar primero, se dividió en dos. En lo que hoy es Turquía, lo que hoy es su capital Estambul,
entonces llamada Constantinopla, permaneció el Imperio Romano de Oriente, pero el Imperio Romano de Occidente, en lo que hoy es Europa, se partió en cientos y cientos de fragmentos. Dejó de existir la autoridad central del emperador romano y el poder se dividió entre los distintos gobernantes de estos fragmentos conocidos como los señores feudales. Los señores feudales gobernaban sobre los siervos, campesinos que, si bien eran libres, le debían su lealtad al señor feudal, que poseía las mayores extensiones de tierra. Al no poseer suficiente tierra para subsistir, los campesinos trabajaban para el señor feudal y éste les brindaba su protección, además de participarles de la cosecha en una medida suficiente que les permitiera seguir con vida. A pesar de esta división, hubo una institución que le brindó a Europa una unidad o una cohesión cultural suficiente, y esta fue la Iglesia. Así fue como el arte de la época medieval, de la época feudal, fue un arte eminentemente religioso. Por así decirlo, la Iglesia construyó puntos donde la cultura y la creación artística pudieron sobrevivir tras la caída de Roma. En los monasterios, en las abadías, en las catedrales, era donde se reunía mayoritariamente la creación artística de la época feudal. Así es que también esta creación artística, por supuesto, se convirtió en una creación con tintes netamente religiosos. Quedó atrás, digamos, la intención por la representación perfecta de la naturaleza y del cuerpo humano para que el arte se convirtiera en un elemento de la enseñanza religiosa. Así es que, por ejemplo, en la pintura, que se pintaba en buena parte en los manuscritos, en los libros, y por otra parte en retablos de madera con la técnica del temple hecha a base de la yema del huevo, decía, en estas pinturas se perdió todo sentido del naturalismo o del realismo. Para poder resaltar su contenido espiritual y religioso, por ejemplo, los pintores medievales dejaron de prestar atención a la proporción de las figuras. Así era que las figuras más importantes eran representadas con un mayor tamaño, mientras que las que tenían menor jerarquía eran más pequeñas. De esta forma, en los retablos medievales podríamos ver a Dios Padre representado como un gigante en medio de una multitud de enanos que son los santos. Bueno, esto en realidad era, digamos, un indicio que el artista daba al espectador de, bueno, la importancia que tenía cada figura dentro de la religión. También, digamos, pues bueno, la música fue también música sacra en la época medieval, y las grandes creaciones arquitectónicas de esta época era la construcción de templos y de catedrales. Pues bien, pero el modo de vida de la Edad Media, por supuesto, también llegó a su fin. Esto pudo ocurrir, como ya lo hemos comentado de sobra en otro momento, con el surgimiento de una nueva clase social, la clase social de los comerciantes, que llegarían a convertirse en la moderna burguesía. Estos comerciantes, para poder llevar sus mercancías más y más lejos y acrecentar sus ganancias, sabemos que financiaron el ejército de los monarcas que unificarían a las naciones modernas para aplastar a los señores feudales y que eventualmente tomarían el poder para sí mismos. Pero al empezar a emerger como clase social y al desear ser una clase social culta, una clase educada, estos nuevos comerciantes redescubrieron el arte de la antigüedad. Por otra parte, en Oriente, el imperio romano de Oriente cayó por la invasión de los turcos, de los otomanos, de los árabes. Y los árabes, que también habían preservado la cultura de la antigüedad, la llevaron de vuelta a Europa. Los europeos también escarbaron las ruinas de las ciudades antiguas y tuvieron un renovado interés
por la cultura de los griegos y de los romanos. Con ello vino también un renovado interés por la ciencia y esto se vio reflejado también en el arte. Eh, el arte del Renacimiento en el terreno de la pintura es sumamente característico por haber introducido la perspectiva, es decir, la ilusión de la profundidad en la pintura. En la pintura medieval podríamos tener, por ejemplo, a las figuras en la parte inferior, encima de ellos los edificios, los árboles, más arriba las montañas y hasta arriba el cielo. Pero el truco de la perspectiva consistía en dividir geométricamente el espacio a partir de un punto de fuga, de manera que aquello que estaba más lejano, por ejemplo, se veía más difuminado. También los personajes que estaban más cerca tenían un mayor tamaño, mientras que los personajes más pequeños ahora eran los que se encontraban más distantes. También los detalles del paisaje, como por ejemplo la arquitectura, iban disminuyendo su tamaño gradualmente para crear la ilusión de la profundidad. Esto se veía resaltado además por el uso de la luz y de las sombras. Eh, por otra parte, también en la época del Renacimiento se inventó la pintura al óleo. La pintura al temple, hecha sobre retablos de madera, tenía un tamaño limitado, porque la madera se expande con el calor y esto arruina la pintura. Pero al descubrirse que con el aceite de la linaza eh, eh, se puede crear la pintura al óleo, se pudo empezar a pintar sobre tela y así el tamaño de las imágenes se volvió mayor. Eh, bueno, también, por supuesto, al recuperar la herencia de Grecia y de Roma, en el arte del Renacimiento hubo un renovado interés por la anatomía y por la perfección de la imitación de la naturaleza. Los temas religiosos de la Edad Media empezaron a mezclarse también con temas mitológicos que reflejaban este nuevo interés por la cultura antigua. También, por supuesto, reflejaban un nuevo interés en el ser humano que pues dejaba atrás el interés primordial por lo divino. Así fue, digamos, como se dio el paso del arte de la Edad Media hacia el arte del Renacimiento. También la escultura volvió a los cánones estéticos de la antigüedad y la arquitectura retomó también estos elementos eh, para perfilar lo que sería eventualmente la cultura moderna que tuvo sus primeros pasos, dio sus primeros pasos durante la época del Renacimiento. Además también el arte dejó de ser patrocinado exclusivamente por la iglesia y era pagado por esta nueva clase social, la burguesía, que le imprimió su propia personalidad al arte de la época del Renacimiento. El arte del Renacimiento es un arte, digamos, marcado por la presencia de grandes genios, por ejemplo, donde surgió, que fue en Italia, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, Rafael Sanzio, que pues eran patrocinados por la nueva clase social de los comerciantes y que, bueno, tuvieron así, digamos, la oportunidad de crear un arte vibrante, lleno de vida, lleno de, digamos, nuevas perspectivas, lleno de nuevas ideas y que pues fue algo así como una nueva bocanada de aire fresco en la historia del arte y que marcaría el arte de los siglos venideros. Es a partir del Renacimiento que comienza la historia del arte moderno, pero bueno, como a partir de la pintura del Renacimiento surgieron los estilos pictóricos del barroco, el neoclásico, el romanticismo y el realismo, será tema de nuestro próximo video. Por lo pronto, bueno, me despido, les dejaré un video complementario para que ustedes puedan realizar su resumen del día de hoy. Y bueno, espero que tengan un magnífico inicio de semana, que se encuentren muy bien y con la mirada puesta en la meta, puesto que ya estamos cada vez más cerca de la conclusión de nuestro semestre. Así es que, sin más por el momento, me despido de ustedes. Hasta la próxima.